Y el presidente Trump y Vladimir Putin hablan de un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué efecto podría tener esto a nivel global? Lo analizamos con un experto en esta edición de Enfoque Nueva Inglaterra, que comienza ahora. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. Soplan vientos amenazantes hacia Ucrania luego de que, con menos de un mes de haber regresado a la Casa Blanca, Trump no solo reinicia su acercamiento con el Kremlin, sino que también anunció el pasado 12 de febrero que comenzaría conversaciones con Putin para acabar con la guerra en Ucrania. Esto sin incluir al país invadido, algo que por supuesto dejó en shock a aliados europeos. Pero, ¿qué efecto podría tener este acercamiento de Estados Unidos con Rusia a nivel global? Y podría derramarse hacia Latinoamérica. Para discutir el tema nos acompaña el experto en geopolítica, coronel Luis Villamarín, a quien le damos la bienvenida y buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Solange. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Igualmente. Iniciemos con este análisis. Con la alianza de Trump y Putin, ya Europa está en alerta. ¿Cuáles serían las probabilidades de que esto desate un conflicto a escala internacional? Infortunadamente, las posibilidades son muchas. Se presenta una situación muy compleja, muy adversa a lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos. Muy contraria a todo el trabajo que se hizo desde las dos bancadas en el Congreso de la República para apoyar la defensa de Ucrania y en especial la unidad de Europa con Estados Unidos alrededor de la OTAN. Por ende, estas medidas que está tomando el señor Trump no solo que desconciertan, sino que le abren caminos de posibilidades de agresión a Rusia contra los países bálticos o contra Polonia, y a China contra Taiwán, lo cual podría desatar una tormenta peor de las que ya tenemos en el mundo. Hablando de desatar una tormenta peor, como ya menciona, ¿podría esto desatar otros conflictos, por ejemplo, en grupos como guerrillas en Colombia? Claro, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo, porque mire, no es un secreto para nadie que los enemigos de Estados Unidos y todos los países han promovido acciones en contra de lo que llaman el imperialismo yanqui, y encuentran, por ejemplo, en estas posiciones de favorecer a Rusia y atacar a Ucrania, o lo de Panamá o lo de Dinamarca que tanto plantea el señor Trump, como una medida imperialista. Entonces tienen medidas propagandísticas que podrían repercutir en acciones violentas y actos terroristas en todo el mundo contra las embajadas americanas, contra los ciudadanos americanos y contra los intereses de Estados Unidos en empresas y otros desarrollos que ellos tienen como participaciones accionarias en la banca, etcétera. ¿Qué efecto social y económico tendría un conflicto de este nivel en el resto del mundo, especialmente aquí en Latinoamérica? Pues muchísimo, porque Estados Unidos finalmente es como el padrino de Latinoamérica y recibe ciertas ayudas, aunque el señor Trump las está recortando, pero seguramente no va a lograr lo que él dice. Y en caso de que Estados Unidos se vea comprometido en una gran guerra, pues todo ese dinero tienen que voltearlo a soportar esa guerra, soportar a sus aliados, y quedaríamos atrás. Pero también nos limitaría en la recepción de tecnología, de adelantos, más limitaciones para entrar ciudadanos de Estados Unidos, menos posibilidades de intercambios. Es decir, que eso afecta todo el contexto, como han sido en las grandes guerras. ¿Quiere decir un desplome económico para todos los países, no solamente los involucrados, pero los que rodean este conflicto? Claro, es que los mercados dependen mucho, pues obviamente, del incremento positivo que tengan las acciones. Y cuando se presentan este tipo de situaciones, hay lo que se llama la crisis bursátil, la crisis de nervios. Y entonces cualquier disparada en las bolsas internacionales o nacionales va a afectar la región, y más en nuestros países, que nuestros movimientos bursátiles son muy pequeños y están completamente atados a los flujos del dólar. Por ende, no se puede jugar con candela. Ok, ¿podría esto traer algo positivo, como por ejemplo una alianza entre los países europeos, una especie de euro-OTAN? ¿Y qué tan fuerte serían?
Pues necesariamente de continuar la política del señor Trump, la OTAN tendría que recurrir exactamente a eso, a una OTAN. El problema es el tiempo, Solange, porque es que están muy encima. Y Rusia sabe que eso es así y va a ser así en caso de que Trump le dé la espalda a Europa. Entonces Europa tendría que hacerlo, pero no tiene el tiempo ya. Eso se demora mínimo 2, 3 años para tener algo consolidado. Y en ese lapso, Putin podría aprovechar para lanzar una ofensiva sin precedentes e impredecible. ¿Quiere decir a toda Europa o solamente a aquellos países que se opongan al anexo de Ucrania a Rusia? A Putin eso no le importa. Él lo que le interesa es desatar la guerra, desatar la tormenta y aparecer ante su pueblo como si Europa fuera el agresor. Usted sabe que esa es la narrativa y el lenguaje de los agresores. La víctima soy yo, me están atacando a mí, pero en realidad él es el que está atacando. Entonces él no miraría eso del contexto, ya que él ha vendido la narrativa, es que es toda Europa, sea que sea el país, es Europa que está contra Rusia. Esa es la narrativa de él. Bueno, muchísimas gracias, Coronel Luis Villamarín, por ese análisis y por haber estado con nosotros en Enfoque Nueva Inglaterra. Con muchísimo gusto, Solange, muy amable por la invitación.